Esta fue una época muy difícil porque prácticamente estábamos en manos de Pablo Escobar, muchas bombas, por donde andábamos el miedo. Aciertos, desaciertos, desafíos, sangre, dolor. Eso empaña el proceso de consolidación del constitucionalismo de nuestro país. Bienvenidos al Polipodcast. Me presento, soy Sofía Vargas y junto a Paulina Pinto y Margarita Vergara vamos a hablarles un poco de la historia de nuestro país. Quédense con nosotros. Bueno, si nos remontamos al siglo XVIII y a la consolidación del constitucionalismo moderno, nos damos cuenta cómo aquella necesidad por superar el absolutismo y el poder se convierte en una forma de expresión de la voluntad popular y no de la fuerza, viendo como un principio de que lo que siente el pueblo es importante y no solo lo que sienten las élites. Completamente, esto todo fue un proceso que se remonta varios siglos atrás con la Revolución Inglesa, con la Carta Magna, expedida por el rey Juan, luego con la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Todas estas revoluciones que dan origen a lo que conocemos como el constitucionalismo moderno, que luego da paso a los derechos del hombre y el ciudadano. Por su parte, en nuestra querida Colombia, hasta finales del siglo XVIII se estaban dando los primeros pasos de la independencia, o sea, para terminar con el Imperio Español. Romantizándolo un poco, nos situaba como en esta época donde se buscaba la libertad, la soberanía y la independencia. Que esto se suma a la Revolución de los Comuneros, a la Expedición Botánica y a la traducción de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Claramente esto no fue hasta 1819 que luego de 10 años una revolución iniciada con aquella anecdótica disputa por un florero, el florero de Llorente, que en aquella etapa se llamaba la Patria Boba, precisamente por la poca importancia que tenía un florero. Se recupera la independencia y se reorganiza la república. Bueno, yo quisiera como hacer una pequeña acotación y es, el florero para mí tiene como una simbología, no es solo el florero quería decir algo. Aunque fuera así, muy bobo pelear por un florero, el florero quería decir algo más que solo no me lo prestaron, ahora hagamos una independencia o una revolución. Sí, y también es importante tener en cuenta el contexto ideológico y tal vez el pensamiento intelectual de aquella época, porque en aquel momento el peso de la ilustración entre las élites políticas y culturales de los criollos es lo que permite el contacto con las ideas del nuevo orden y la liberación de los pueblos. Que esto lo que recobra sentido al momento de influenciar las mentes de personajes como Francisco Miranda, Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y bueno, entre otros nombres que han resonado a lo largo de la historia de nuestro país. Bueno, ahora pasamos al siglo XIX. Ahora viene el siglo XIX. Pues para Colombia fue una época de grandes confrontaciones y cambios. Pasamos de depender del Imperio Español a las guerras de independencia, a los experimentos políticos para dar forma a una nación independiente. Pues Colombia, al independizarse, no sabía las cosas que se necesitaba para conformar un Estado. Después de la independencia, el enfrentamiento de las corrientes políticas del libertador Simón Bolívar y la del general Francisco de Paula Santander, que quería una consolidación republicana, produjo una crisis que llevaría bien pronto a un fracaso en la unidad de la Gran Colombia y la separación definitiva de Venezuela y Ecuador. Y luego en la República Neogranadina, más o menos para la mitad del siglo, se establecen por primera vez los nombres de los que serían los dos partidos tradicionales que hasta el día de hoy siguen resonando en nuestra sociedad y son el Partido Conservador y el Partido Liberal. Bueno, antes de continuar me gustaría como hacer como una pequeña, no sé, como
advertencia o no sé, pensar en algo, y es cómo sería nuestro mundo si todavía existiera la Gran Colombia, cómo sería nuestra economía, no sé si me hace interesante. Bueno, también es importante que en 1853 se presenta un momento de grandes reformas constitucionales, como la adaptación del federalismo, la abolición de la esclavitud, y se extiende el sufragio a todos los hombres mayores de 21 años. Se impulsa el voto popular directo para elegir congresistas, gobernadores y magistrados. Se establece la libertad administrativa y la libertad religiosa. Hubo una separación entre la Iglesia y el Estado, pero pues aún hay una personalidad jurídica de la Iglesia Católica en el Estado. Por lo que ya antes mencionó Sophie, por el problema bipartidista que sufría el país, ocasionó una guerra civil de 1860 a 1863, que termina a favor de los liberales. Se proclaman así los Estados Unidos de Colombia. Esta nueva constitución política ha sido la más liberal de todos los tiempos porque empieza a establecer muchas libertades. Sí, es importante resaltar que antes no había lugar para lo que era la libertad de expresión, para la libertad de cultos. Si bien la Iglesia Católica sigue siendo una personalidad jurídica muy importante, ya se abre debate a nuevas formas de concebir el mundo, de concebir la vida y de creer. Bueno, después de todo esto viene el choque de intereses entre los federales, que crean nuevos conflictos políticos que dan fuerza a un movimiento conservador que prefería pues el centralismo. Es entonces que se da paso especialmente a 1875 con un nuevo modelo liberal político-económico que entra en crisis. Este prepara el camino para que luego Rafael Núñez propusiera una reforma total del Estado que eliminará el federalismo. Que de hecho, para su segundo periodo de reelección como presidente, como respuesta a la declaración de guerra de su propio partido, convoca una asamblea constituyente que proclamó la Constitución que hasta el día de hoy es la que más vigencia ha tenido, que es la Constitución de 1886. Esto es lo que abre puerta a aquel periodo de nuestra historia conocido como la Regeneración, para luego retomar la influencia del poder eclesiástico en el poder gubernamental y se conforma un Estado netamente centralista. Bueno, ya tuvimos en cuenta el siglo XVIII, el siglo XIX, ahora pasamos al siglo XX en Colombia. El siglo XX en Colombia representó el inicio de su proceso de industrialización y la consolidación como república al estilo de la Constitución de 1886. Que tristemente fue inaugurado en Colombia con una de las más sangrientas guerras civiles, la Guerra de los 1000 días, que como sabemos esto fue la principal causa que produjo la pérdida de Panamá, luego el inicio del proceso de industrialización, como lo dijo Mar, y posteriormente la masacre de las bananeras. Todo esto sucede en un transcurso aproximadamente de 30 años, que a su vez finaliza con la hegemonía conservadora en el año 30. En los años 40 y 50, el país se desborda en problemas políticos entre los grupos liberales y los conservadores, que culmina obviamente en un periodo muy amplio de violencia. Y claro, tras el asesinato de Gaitán, las protestas violentas iniciaron lo que se llama la etapa de la violencia, que duró hasta finales de los 60 y en este periodo de tiempo surgen los grupos armados y guerrilleros como respuesta a toda esta ola de sangre, de armas y de guerra. Claramente luego con la dictadura de Rojas Pinilla se negocia con los guerrilleros. También el acuerdo entre conservadores y liberales permite compartir el poder en Colombia, que ayudó relativamente a disminuir el desangramiento del país. A pesar de que esto permite marcar el fin de la violencia bipartidista, como consecuencia de la única posibilidad de alternar el poder entre conservadores y liberales, no se da opción a otros partidos y las diferentes situaciones fraudulentas generan una apatía electoral en el pueblo. Entonces esto es irónico porque desata el desacuerdo entre varios grupos de poblaciones dentro del país. A partir de esto, obviamente, surgen movimientos sociales y guerrillas de corte comunista y nacional, pues este acuerdo solo fue hablado por algunos. Entonces, en esencia, se puede decir que el Frente Nacional activó la vida política del país, pero por exclusión. O sea, hay que cuestionar hasta qué punto en realidad es la salvación y la paz y reconciliación de la que todos hablan, al ser una negociación entre unos liberales y unos conservadores únicamente.
Posiblemente fue un remedio a la violencia bipartidista que ya venía décadas anteriores, pero produjo enfermedades, diría yo, que peores. Estamos hablando de violencia social, represión selectiva, exclusión, desintegración, corrupción, a un país a medio cambio y un pueblo desilusionado. Ahora, en los años 80 y 90, detona uno de los cánceres de nuestro país, el narcotráfico. Esta fue una época muy difícil porque prácticamente estábamos en manos de Pablo Escobar, muchas bombas, por donde andábamos el miedo, y pues esta bomba que colocaron fue la más fuerte, donde hubieron muchos muertos, heridos, pues uno con sus hijos pensaba mucho en ellos y pues siempre era con el miedo y la zozobra de que bombas, porque eran bombas cada nada, en todo lado, y pues sí, esa época nos causó mucho daño. ¿Qué época más dura? Sin tener en cuenta el narcoterrorismo. Es que la oscuridad del narcotráfico corrompió casi todos los rincones de la sociedad colombiana. Se veía además la muerte y la tortura como herramienta de guerra, empleo, negocios y mercancías, en manos de narcotraficantes, sicarios, policías y bandas de autodefensas. Era muy imposible poder confiar en alguien. Todo esto elevó las tasas de homicidio y secuestros, que ayudó al nacimiento de los carteles de drogas más conocidos en Colombia, el de Medellín y el de Cali, donde sus dirigentes eran los que tomaban las decisiones de seguridad nacional a las diferentes poblaciones. Paradójicamente, en medio de esta crisis existieron manifestaciones sociales, culturales y artísticas que surgieron como un grito y un clamo de ayuda y sobrevivieron a pesar de la violencia, como una pluralidad de formas de entender, enfrentar y resistir a la problemática social. También nacieron grupos juveniles, religiosos, sociales, deportivos, culturales, académicos, que desplegaban eventos donde se fomentaban los lazos sociales y despertaron actividades para que se comenzara a entender el valor de la vida. Uno de estos fue como el ex candidato presidencial Luis Carlos Galán. Todo esto se recuerda como un hito importantísimo para la historia del país porque el movimiento estudiantil de la séptima papeleta marcó la historia. Ellos además se encargaron de devolverle la esperanza al país que habían perdido tras el asesinato de Galán. La violencia que abrumaba a la sociedad colombiana de aquel entonces desbordó completamente la capacidad de las autoridades encargadas de mantener el orden y proteger la seguridad de las personas, porque en este momento la seguridad dependía de todos menos de quien debería hacerlo. Se hizo notorio el clamor insistente por una reforma constitucional y el lema de aquel entonces fue: tenemos que renovar el pacto social. Es decir, acordar reglas capaces de controlar la conducta de la sociedad colombiana para que de esta manera se permearan en todos los niveles normativos. Es entonces como el rasgo más notable de la Constitución del 91 es su fuerza en materia de libertad, derechos, garantías y el diseño de instrumentos adecuados para hacerlos efectivos. La Constitución fija los límites y define hasta dónde puede llegar la relación de poder. Cuando proviene de un Estado de Derecho con énfasis en lo social, como el nuestro, tiene que garantizar al pueblo con suficiente claridad cuáles son sus derechos y hasta dónde llegan sus libertades. La fórmula política adoptada por el Constituyente del 91, que fue el Estado constitucional, democrático y social de derecho, responde a la gran deuda social que tenían con las personas y con los grupos más desfavorecidos, con los jóvenes, con sus sueños, también con las universidades y bueno, toda la sociedad colombiana. Todo esto como un breve resumen de lo que fue el periodo de la independencia de Colombia hasta la proclamación de la Constitución del 91. Porque si vemos más allá de los acontecimientos puntuales y tratamos de entender este espacio de tiempo como un periodo de profundas transformaciones, nos daremos cuenta que se dio en contextos contradictorios de guerra de paz, de autoritarismo y democracia. Y partiendo de este contexto, nos gustaría explicar una serie de rasgos del constitucionalismo colombiano. La experiencia colombiana en materia de derecho constitucional demuestra tener una facilidad inmensa de reproducción en el número de constituciones expedidas, sobre todo durante el siglo XIX. Que esto no significa necesariamente que haya existido un desarrollo del derecho constitucional, sino que más bien un tipo de diversos arreglos constitucionales como respuesta permanentes a las guerras civiles, conflictos internos y tensiones sociales. Además, también tuvo en cuenta los ajustes fiscales. Este constante cambio de constituciones refleja una dificultad persistente en nuestra historia
que es la inestabilidad de nuestras instituciones. Nada más desde el año fundacional de nuestra república hemos tenido 9 constituciones. Esto hace referencia a la precariedad, inestabilidad y efímera vigencia de sus normas, que también se interpreta como síntoma de inestabilidad política y social, así como aquella creencia de que la ley lo resuelve todo. Otra cosa importante de destacar es que los partidos políticos en Colombia han estado siempre en crisis, aún lo podemos ver. El cambio de estructura de los partidos tradicionales, su conversación en federaciones de jefes regionales se ha discutido y condenado un montón, pero el debate no ha llevado ideas claras sobre el asunto. Hasta 1991, que la causa de los problemas en Colombia eran las hegemonías monopartidistas y bipartidistas, se descubre que luego el problema es que aún existen muchos partidos compitiendo y están poco institucionalizados. El sistema de partidos que se encuentran no es el pluripartidismo armonioso y moderado que queríamos, sino una especie extraña de alianzas temporales con ideologías cambiantes, que luego se reducen en alianzas estratégicas contaminadas por la politiquería e incluso corrupción electoral. Un rasgo constitucional que no sé si se define como un acierto o un desacierto es la invocación de Dios en el preámbulo. Incluso, aunque nuestra constitución actual garantice la libertad de culto, ante un Estado que se considera neutro, sigue sucediendo eso, que el catolicismo tiene mucho peso en la vida social y política de Colombia. Ahora hablemos del presidencialismo. Tristemente, algo que ha sido un rasgo en el constitucionalismo colombiano es el culto a las personalidades antes que el respeto por las instituciones. Esto se evidencia en cómo siempre ha sido marcado el otorgamiento de altas facultades al presidente de la República, que se ve como aquella suprema autoridad y símbolo de la unidad nacional, que no es más que una cultura política favorable a la exaltación de aquella figura en la vida política y social de la comunidad, que esto nos remonta al caciquismo. Y por otro lado, el presidencialismo funciona muy bien con un Estado unitario y centralista, que entre ambos se refuerzan y básicamente funcionan muy bien. Quizá por esta razón, un Estado de corte federal no tiene futuro acá en Colombia por el momento. Que en parte es el responsable de que el ordenamiento territorial siga siendo un problema sin solución. En Colombia siempre ha existido un problema histórico de tierras, el despojo y concentración en pocas manos, e incluso algo que aún vemos necesario es la falta de una reforma agraria efectiva. A continuación, escucharemos la intervención de nuestra invitada especial. Son varios los problemas que aquejan al campo y que vienen desde la independencia. En primer lugar, una profunda desigualdad en la tenencia de la tierra. Actualmente somos el país más desigual de América Latina, con un Gini de 0.89, con un Gini rural de 0.89 y somos uno de los países más desiguales del mundo. En segundo lugar, nuestra historia está marcada por un profundo despojo. Los terratenientes se apropiaban de las tierras que los campesinos colonos iban quitándole a la frontera agrícola. Ellos corrían la frontera a través de la tala y quema de bosques y de las zonas selváticas, pero luego llegaban los terratenientes y se hacían esas tierras, ya fuera a través de la coerción o a través de la compra de las mejoras. A eso se le suma el despojo del conflicto armado de los últimos 50 años, donde varios de los grupos le quitaron, le robaron la tierra a campesinos indígenas y afrodescendientes. Y a esto se le suma una profunda debilidad de las agencias agrarias del Estado. No tenemos un catastro rural, no sabemos cuáles son las tierras baldías de la nación y nuestra reforma rural fue muy limitada. ¿Esto qué tiene que ver con la Constitución y los derechos de los campesinos? Se requiere, por un lado, una reforma rural integral que redistribuya la tierra y que garantice el acceso a la tierra de los más pobres. Y además se requiere que en la Constitución se reconozcan los derechos diferenciales de los campesinos. La Constitución del 91 reconoce que somos un país multicultural, pluriétnico, reconoce los derechos diferenciales de indígenas y afrodescendientes, pero no reconoció los de la población campesina. Y esa es una de las luchas que se están realizando hoy día por las organizaciones y los movimientos sociales y campesinos. Finalmente, luego de esta corta intervención de la doctora Jennifer Vargas, investigadora, consultora y docente en temas relacionados con conflicto armado y construcción de paz, queremos cerrar destacando cómo la Constitución del 91 fue materia de inspiración para varios países de Latinoamérica, ya que promovió
una cascada de reformas constitucionales y fue un mecanismo de consolidación democrática. Si bien en estos más de 200 años de consolidación del constitucionalismo colombiano destacan aportes o innovaciones como la consagración del voto femenino. Tristemente, entrando en materia de actualidad, los graves problemas de derechos humanos que persisten en el país incluyen la impunidad por abusos del pasado, obstáculos a la restitución de tierras para las personas desplazadas, las condiciones de pobreza extrema y aislamiento que sufren las comunidades indígenas y afrocolombianas. Por eso es importante cuestionarnos cómo estamos en materia de derechos. ¿En verdad hemos avanzado? ¿Qué pasa con nuestros líderes y lideresas todos los días en el país? Es por esto que les recomendamos escuchar una canción dedicada hacia la historia colombiana y hacia los líderes sociales que se llama Las cometas siempre vuelan en agosto, de Morat. Y ya para finalizar, queremos citar la frase célebre de Gabriel García Márquez que dice: yo creo que todavía no es demasiado tarde para construir una utopía que nos permita compartir la tierra. Escrito, dirigido, producido y editado por Paulina Pinto, Sofía Vargas y Margarita Vergara. Agradecimientos a Pontificia Universidad Javeriana y Centro Ático. Gracias por escucharnos.